Estaba realizando un vuelo rutinario sobre el océano cuando observó un movimiento extraño en una isla remota. Al acercarse, el piloto vio algo que le hizo gritar de terror. Suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos está viendo. El sol apenas se había elevado sobre el horizonte cuando el capitán Daniel Coleman guió su avión hacia la inmensidad del cielo del Pacífico. El zumbido de los motores era constante, un ritmo de fondo que con los años se había convertido casi en un segundo latido para él. Desde la ventanilla de la cabina, el mundo se extendía en un azul infinito. El cielo arriba, el océano abajo, sus límites se difuminaban en la brillante bruma de la luz matutina. Era el tipo de día que le recordaba por qué había elegido este camino en la vida. Volar era libertad, pero también era responsabilidad, y cada misión conllevaba el peso de consecuencias invisibles. Daniel era un hombre forjado por las dificultades y la disciplina. Nacido en un barrio donde las oportunidades eran escasas y el peligro nunca estaba lejos, se había abierto camino hasta la cabina de pilotaje gracias a su fuerza de voluntad y a su inquebrantable determinación de demostrar su valía. Su piel oscura y sus rasgos afilados reflejaban la fuerza de su herencia. Pero eran sus ojos, profundos, firmes y alertas, los que hablaban más claramente de las batallas que ya había librado y de las que estaba preparado para afrontar. Para él, volar no era simplemente una profesión, era un testimonio de todo lo que había superado. Sin embargo, esta misión no parecía suponer un gran reto. La tarea del día era rutinaria, una patrulla de reconocimiento de largo alcance sobre un sector remoto del Pacífico. La sesión informativa había sido breve y las instrucciones sencillas. Barrería un amplio arco sobre varios grupos de islas deshabitadas, registrando datos atmosféricos y comprobando si había alguna actividad marítima no autorizada. Nada más. Su copiloto ese día era un sistema automatizado que rastreaba los señales del radar, dejándolo prácticamente solo con sus pensamientos. Por una vez, no había preocupaciones urgentes ni alertas de emergencia. Solo el ritmo constante de los motores y el destello del sol sobre las olas. Se recostó en su asiento por un momento, con la mano enguantada descansando ligeramente sobre los controles. Había algo reconfortante en lo familiar de todo aquello. El tenue resplandor verde de los instrumentos, el ligero olor a aceite de máquina y metal, la sensación de estar envuelto en una frágil máquina que, sin embargo, parecía indestructible cuando la guiaban manos firmes. Estos vuelos podían ser monótonos, pero a Daniel no le importaba. Valoraba el silencio, la forma en que le daba espacio para pensar. Su vida había estado marcada por el ruido y el caos. Sirenas, gritos, disparos que resonaban en las calles de la ciudad cuando era niño. Aquí arriba, por encima de todo eso, solo había calma. Aún así, nunca se permitía caer en la complacencia. Su mirada se movía constantemente, escaneando el horizonte, comprobando los barridos del radar, echando un vistazo a los indicadores que le decían cuánto combustible quedaba y cómo podría estar el tiempo más adelante. Su entrenamiento le había inculcado hábitos tan profundos que se habían convertido en reflejos. Sabía por experiencia que los problemas siempre llegaban cuando menos se esperaban. Demasiados pilotos se habían dejado llevar por la ilusión de la paz, solo para encontrarse de repente luchando por sus vidas contra una tormenta o un fallo mecánico. Daniel se enorgullecía de estar preparado. A medida que pasaban las horas, su mente divagaba. Pensaba en su familia, en casa, en sus dos hijas, que lo esperaban ansiosas cada vez que regresaba de una misión. Aún eran jóvenes, sus vidas apenas comenzaban a florecer, y él deseaba más que nada estar allí para guiarlas. Su esposa también estaba siempre en su mente, una mujer que había creído en él incluso cuando él dudaba de sí mismo. Su fe había sido su ancla durante los años más difíciles, y aunque la distancia entre ellos pesaba mucho, él llevaba su fuerza consigo en cada misión. El mar debajo brillaba con una tranquilidad engañosa. Desde esta altura, parecía casi como un espejo, solo roto por alguna que otra ondulación o raya de espuma blanca. Sin embargo, Daniel sabía lo despiadado que podía ser. Había sobrevolado las secuelas de tormentas, había visto barcos destrozados,
supervivientes aferrados a balsas salvavidas que parecían motas en la inmensidad del océano. El Pacífico era hermoso, pero también despiadado, y exigía respeto. Un débil pitido procedente de la consola llamó su atención. El radar había captado una señal débil, poco más que un susurro entre el ruido estático. Daniel frunció el ceño y ajustó el alcance. Probablemente no era nada. Un reflejo, una interferencia, tal vez un pájaro perdido. El océano tenía la costumbre de engañar a los instrumentos. Aún así, anotó las coordenadas y viró ligeramente hacia el este. Su instinto le decía que merecía la pena echar un vistazo más de cerca. Cuando el avión se inclinó, la luz del sol se derramó sobre su rostro y entrecerró los ojos para protegerse del resplandor. La voz de su oficial de entrenamiento resonó en su memoria. Nunca ignores las anomalías, Coleman. O no son nada o lo son todo. Había aprendido esa lección hacía mucho tiempo y le había salvado la vida más de una vez. Durante los siguientes minutos, escudriñó el océano y las lejanas motas de islas que salpicaban el horizonte. La mayoría eran poco más que bancos de arena con una franja de palmeras, lugares ajenos a la vida moderna. Les encontraba inquietantes en su aislamiento, como vestigios de otro mundo. La gente rara vez venía aquí. Las islas no tenían puertos, ni asentamientos, y poco que ofrecer más allá de su belleza. Y sin embargo, Daniel sabía que también podían ser salvavidas, pequeñas franjas de tierra a las que un marinero desesperado o un pescador perdido podían aferrarse para sobrevivir. Volvió a ajustar su rumbo, acercándose al punto que había aparecido en su radar. Era débil e intermitente, desapareciendo y reapareciendo como si temiera ser descubierto. La parte lógica de su mente le decía que probablemente se trataba de un fallo técnico, pero otra parte, la que siempre había confiado más en la intuición que en los fríos datos, le mantenía concentrado. Su corazón se aceleró ligeramente al considerar la posibilidad de que alguien, en algún lugar allá abajo, estuviera tratando de enviar una señal. Comprobó el combustible, suficiente para dar un pequeño rodeo, suficiente para ver. Volvió a pensar en sus hijas, en las promesas que se había hecho a sí mismo cuando se alistó en el servicio, que no daría la espalda si había alguna posibilidad de salvar a alguien. Con manos firmes, accionó los controles y guió la aeronave hacia las coordenadas. Los minutos pasaban, llenos del zumbido grave de los motores y el leve silbido de la estática en sus auriculares. El mundo exterior permanecía inalterable. Agua, cielo, silencio. Sin embargo, Daniel sintió un cambio, una tensión creciente en el pecho, como si el aire mismo trajera una advertencia. No podía explicarlo, pero estaba ahí. Era innegable. Algo le esperaba más adelante. Mientras se inclinaba hacia adelante, entrecerrando los ojos ante el resplandor de la mañana, pensó en las innumerables misiones que había volado antes. Algunas habían transcurrido sin incidentes, otras habían sido peligrosas y otras le habían cambiado la vida. No tenía forma de saber en qué categoría entraría esta, solo que estaba a punto de descubrirlo. La costa de una pequeña isla emergió en la distancia, una línea pálida contra el azul infinito. A primera vista, parecía como todas las demás, intacta, desierta, un pedazo de tierra olvidado por el mundo. Pero a medida que Daniel se acercaba, sintió un nudo en el estómago. Aún no podía ver por qué, pero algo en este lugar era diferente. El avión se acercó, con el rugido de los motores, y Daniel ajustó el acelerador, preparándose para hacer un vuelo rasante. Sus ojos buscaron la arena, los árboles, cada detalle que podía discernir desde arriba. Puede que no sea nada, se recordó a sí mismo. Puede que lo sea todo. Y en ese momento, con la isla cada vez más cerca y el océano extendiéndose infinitamente a sus espaldas, el capitán Daniel Coleman no tenía ni idea de que el curso de su vida y la de otros estaba a punto de cambiar irrevocablemente. La costa se acercaba cada vez más mientras Daniel guiaba el avión en un descenso más pronunciado, con la mirada fija en la pálida franja de arena que separaba el océano infinito de la maraña de palmeras en el centro de la isla.
Desde la distancia parecía cualquier otro pedazo de tierra olvidada, intacta y serena. Pero cuando viró hacia la derecha y la luz del sol barrió la playa, algo inusual llamó su atención. No era la curva natural de la costa ni el balanceo de los árboles con la brisa. Era algo deliberado, humano y desesperado. A través de la arena, en letras lo suficientemente grandes como para ser vistas desde cientos de pies de altura, había un mensaje que ningún piloto podría confundir. Eso sí, las letras se extendían irregulares y desiguales, talladas con piedras y escombros arrastrados desde los bordes de la isla. Algunas de las formas eran toscas, casi derrumbándose bajo la arena movediza, pero su significado era claro. Alguien en esa isla había pasado horas, tal vez días, colocándolas para que resaltaran contra la blanca orilla. El corazón de Daniel dio un fuerte golpe en su pecho. No era una ilusión, era una llamada de auxilio. Apretó los mandos mientras el avión descendía otros cientos de metros. Los detalles de la isla se veían ahora con mayor nitidez. La curva inmaculada de la playa, la espesa pared de árboles, la forma en que el agua turquesa lamía suavemente la arena. Pero su atención seguía fija en ese único mensaje, crudo e inequívoco. El punto en el radar había sido real después de todo. Una señal débil y parpadeante, pero una señal al fin y al cabo. Y aquí, escrito en la arena, estaba la confirmación de que alguien vivo había llegado a esta orilla. Se inclinó hacia adelante, escudriñando la zona con los ojos entrecerrados. Por un momento, la playa parecía vacía. Entonces, un movimiento, pequeño al principio, casi mezclándose con las sombras oscilantes de las palmeras. El corazón de Daniel se aceleró al darse cuenta de lo que estaba viendo. Gente. Un grupo de figuras emergió de entre los árboles, con movimientos frenéticos, agitando los brazos en el aire hacia la aeronave. Había al menos tres, tal vez más, pero era difícil distinguir los detalles a esa altitud. Parecían siluetas delgadas y frágiles contra la arena blanca y resplandeciente, pero su urgencia se transmitía a través de la distancia como un grito. Bajó en círculos, ajustando el acelerador, para que el avión se inclinara ampliamente sobre la isla. Las figuras de abajo respondieron con aún mayor fervor, tambaleándose hacia la orilla. Algunos tropezaban en la arena como si cada paso les restara las pocas fuerzas que les quedaban. Sus gestos no eran simplemente de agradecimiento por la ayuda. Había un pánico crudo en sus movimientos, como si temieran que esta fuera su única oportunidad de ser vistos. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta al contemplar la escena. Fuesen quienes fuesen, llevaban allí demasiado tiempo. Más allá de ellos, en el extremo más alejado de la playa, algo más llamó su atención. Una forma esquelética medio enterrada en la arena y bañada por la marea. Un barco, o lo que quedaba de él. El casco estaba partido, con los bordes irregulares de la madera sobresaliendo como huesos rotos. El mástil se había partido y yacía en pedazos cerca. No era una barca de pesca ni una embarcación de recreo. Este barco había sido robusto en su día, construido para soportar el océano, pero ahora no era más que unos restos. Fuera lo que había traído a estas personas hasta aquí, las había dejado varadas sin posibilidad de escapar. La mente de Daniel se aceleró. Esta isla no figuraba en los mapas como asentamiento. Recordaba claramente la sesión informativa. Todo este sector estaba clasificado como deshabitado. Eso significaba que, fueran quienes fueran estas personas, no habían venido aquí por voluntad propia, o su embarcación se había desviado de su rumbo, o algo peor los había llevado al corazón del Pacífico sin ningún lugar a donde ir. Tomó la radio e intentó nuevamente comunicarse con la base, pero la estática llenaba sus auriculares, cortando las palabras antes de que pudieran salir de sus labios. El sistema de tormentas que había notado antes ya debía estar interfiriendo con las comunicaciones. La urgencia de la escena abajo lo atrajo de nuevo. Se inclinó más cerca del vidrio, entrecerrando los ojos mientras estudiaba las figuras con más atención. Sus cuerpos estaban demacrados, poco más que piel estirada sobre huesos. Sus movimientos eran inestables y torpes, como si cada gesto llevara el peso del agotamiento. Uno de ellos se derrumbó brevemente sobre la arena antes de que otro lo levantara.
Sus ropas estaban rasgadas, blanqueadas por la sal y el sol, hasta el punto de que colgaban como harapos de sus cuerpos. Daniel sintió una ola de pánico apoderarse de él. No eran náufragos de ayer ni de anteayer. Esta gente llevaba allí semanas. El piloto que había en él calculó inmediatamente las probabilidades. La supervivencia en una isla así era posible, pero habría sido brutal. El agua dulce sería escasa. La comida se limitaría a lo que pudieran encontrar o cazar. El refugio podría provenir de hojas de palmera y madera flotante, pero la exposición al calor, las tormentas y los insectos picadores agotaría incluso al más fuerte. A juzgar por su estado, estos náufragos habían estado librando una batalla perdida contra la naturaleza. Solo se mantenían con fuerza de voluntad y la débil esperanza de que algún día alguien pasara por encima de ellos. Pero había algo más, algo que le inquietaba aún más que su fragilidad. Sus rostros, aunque difíciles de distinguir, no solo mostraban alivio. Bajo sus desesperados gestos había miedo. El tipo de miedo que no se explicaba solo por el hambre o la sed. Divisó otro movimiento fugaz en lo profundo de la espesura. Sombras que se deslizaban de nuevo bajo la cobertura de las palmeras, demasiado rápidas y deliberadas para ser el viento. Frunció el ceño y sintió un nudo en el estómago. Si solo había 3 supervivientes, ¿quién más estaba en esa isla? Guió la aeronave en otra vuelta baja, negándose a dejar escapar la sospecha. Todos sus instintos le decían que esto era más que un simple rescate. El mensaje de SOS y las figuras demacradas hacían que la situación fuera lo suficientemente urgente, pero el barco naufragado y esas sombras que se retiraban sugerían complicaciones para las que nadie le había preparado. El cielo sobre él comenzaba a cambiar. Las finas volutas de nubes que antes eran inofensivas, ahora se espesaban en manchas más oscuras en el horizonte. La luz cambió. El brillo del sol se atenuó por una neblina que se extendía lentamente desde el oeste. Era sutil, pero para el ojo entrenado de Daniel era una advertencia. El tiempo estaba cambiando rápidamente. Volvió a comprobar los indicadores. La presión estaba bajando y los vientos comenzaban a arreciar. Abajo, los náufragos se tambaleaban cada vez más cerca unos de otros, con gestos cada vez más débiles a medida que el agotamiento se apoderaba de ellos. Uno cayó de rodillas, con la cabeza gacha, como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie. Otro tiraba desesperadamente de él, tratando de levantarlo para que continuara haciendo señales. Daniel sintió que se le tensaba la mandíbula. Había visto antes la desesperación en los rostros de los supervivientes tras las catástrofes, en los ojos atormentados de los refugiados que lo habían perdido todo. Esto era lo mismo, pero mezclado con algo más, algo que hacía que su pulso se acelerara. Luchó por estabilizar su respiración, concentrándose en los controles, en la rutina del pilotaje, porque la rutina significaba orden y claridad. Sin embargo, ningún procedimiento podía apartar la verdad. Había encontrado a personas que no debían estar allí, personas cuyas vidas dependían ahora de lo que él decidiera hacer a continuación. Mientras daba otra vuelta, las letras SOS se alzaban nítidas y desafiantes sobre la arena, ya empezando a difuminarse a medida que el viento creciente esparcía granos por sus bordes. Era un símbolo de desafío contra el aislamiento, un grito grabado en la propia tierra. Estamos aquí, estamos vivos. No nos abandonéis. Daniel Coleman había visto muchas cosas en su carrera, desde operaciones de combate hasta misiones de búsqueda y rescate en condiciones imposibles. Pero la visión de ese mensaje improvisado y las figuras desesperadas aferrándose a la esperanza en la playa le conmovieron como pocas cosas lo habían hecho antes. No era un accidente que pudiera ignorar, ni una anomalía que pudiera achacar a instrumentos defectuosos. Era real y exigía una acción. El barco naufragado, las sombras entre los árboles, las frágiles vidas que pendían de un hilo. Todo ello se enredaba en su mente como un nudo cada vez más apretado. Mientras ajustaba el acelerador y se preparaba para dar otra vuelta, sintió un primer cosquilleo de inquietud recorriendo su espina dorsal. Se había topado con algo mucho más grande que una simple llamada de socorro. Y aunque aún no podía ver el panorama completo, sabía instintivamente que la isla no era lo que parecía.
Se dijo a sí mismo que debía mantener la calma y los pensamientos firmes. Pero, aunque intentaba racionalizar la situación, no podía acallar la voz en su interior que le advertía de que lo que había debajo no era solo una petición de rescate, sino el comienzo de algo mucho más peligroso. Y, mientras las nubes se espesaban sobre él, oscureciendo el horizonte, Daniel supo con certeza que su día ya no era rutinario. Había cruzado al terreno desconocido y no habría vuelta atrás. El avión zumbaba constantemente mientras Daniel completaba otro lento arco sobre la isla. El SOS tallado en la arena brillaba bajo sus alas como un faro desesperado. Las figuras seguían agitando los brazos frenéticamente, con espasmos de urgencia que denotaban más pánico que esperanza. Esperaba ver gratitud en sus movimientos, tal vez alivio al ver el rescate, pero lo que vio en cambio lo inquietó. Era como si no solo lo estuvieran llamando hacia ellos, sino que al mismo tiempo le estuvieran advirtiendo que se alejara, con señales descontroladas, confusas, casi suplicando algo más que un simple rescate. Intentó una vez más comunicarse con su base. La radio crepitaba en sus oídos, y las ráfagas de estática se tragaban sus palabras antes de que pudieran salir de la cabina. Cambió la frecuencia, ajustó los diales, repitió su mensaje, pero nada funcionó. El frente de tormenta en el horizonte ya estaba extendiendo sus dedos hacia afuera, atravesando el cielo en bandas oscuras. Las interferencias devoraban la señal, dejándolo aislado, con su única compañía, las figuras de abajo y las sombras que ahora parecían moverse de forma antinatural entre las ramas de los árboles. La mirada de Daniel se agudizó mientras descendía en círculos. Al principio pensó que el movimiento entre las palmeras era una ilusión, ramas moviéndose con el viento, pero los árboles se balanceaban en una dirección y entre ellos se deslizaban otras formas más oscuras. Se inclinó hacia adelante, ajustando el enfoque de su mirada. No había duda. Había gente en esos árboles, aparte de los frágiles supervivientes de la playa. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados, demasiado decididos como para confundirlos con los de animales salvajes. Los náufragos en la arena se habían hecho visibles, se habían expuesto al aire, desesperados por ser vistos. Quienes quiera que estuvieran en los árboles querían lo contrario, querían permanecer ocultos. Se le hizo un nudo en el estómago. Ese instinto que había tenido desde niño, perfeccionado a lo largo de años de volar a lugares impredecibles, afloró ahora con una fuerza innegable. Algo iba mal en esa isla. Pensó en el barco naufragado que había visto antes, con el casco astillado y medio enterrado en la arena. Esa embarcación había transportado a más de 3 personas. Las figuras de la playa podían ser los desafortunados supervivientes, pero ¿y si otros también habían sobrevivido? ¿Y si habían elegido las sombras por alguna razón? Imaginó rápidamente varios escenarios, cada uno más inquietante que el anterior. Contrabandistas, tal vez, o piratas que utilizaban la isla como escondite, delincuentes que habían perdido su barco, pero no su voluntad de luchar. O peor aún, hombres hostiles que ya habían reclamado a los supervivientes de la playa como sus cautivos. El avión se inclinó cuando viró contra el viento creciente, los controles temblando bajo su agarre. Sus ojos volvieron a recorrer el desesperado grupo en la arena. Uno se derrumbó, cayendo de rodillas antes de ser levantado por otro. Sus harapos se aferraban a sus esqueléticos cuerpos. El sol había quemado su piel hasta convertirla en un mosaico de tonos rojos y marrones. Parecían al borde del colapso, pero aún se movían. Aún saludaban con la mano, aferrándose a él con todas sus fuerzas. El contraste entre ellos y las sombras silenciosas de los árboles le hizo un gesto. No era solo el hambre y la sed lo que se reflejaba en sus movimientos frenéticos. Era el miedo. Miedo a ser abandonados. Miedo a lo que acechaba detrás de ellos. Miedo a que, si él se daba la vuelta, nunca volverían a ser vistos. Intentó calcular las probabilidades. La isla era pequeña, no más que una delgada media luna de arena que rodeaba un denso núcleo de árboles y maleza. Su aislamiento era absoluto. No había puertos, ni pueblos, ni pistas de aterrizaje. No había ninguna razón legítima para que alguien estuviera allí, a menos que se viera obligado.
lo que significaba que las personas que se escondían entre las palmeras eran o bien supervivientes que habían decidido no revelar su presencia, o bien hombres con motivos más oscuros que la supervivencia. El horizonte retumbó. La tormenta crecía, densificándose en una pared de nubes que devoraba el claro cielo matutino. Los bordes de la masa oscura estaban bordeados por rayos que parpadeaban silenciosamente en la distancia. Daniel conocía bien tormentas como esta. Una vez que llegaban, transformaban el océano en un caldero de caos, tragándose aviones, lanzando barcos como juguetes y destrozando la visibilidad. No podría quedarse mucho tiempo. Sin embargo, cada segundo que permanecía sobre la isla le proporcionaba más detalles, más fragmentos de un rompecabezas que le inquietaba. Apretó las manos sobre los controles y el cuero de sus guantes crujió suavemente. Volvió a pensar en el procedimiento. El manual dictaba que, en caso de encontrar supervivientes, debía registrar las coordenadas, notificarlo a la base y esperar órdenes antes de intentar cualquier intervención. Pero el procedimiento estaba escrito para simplificar, para situaciones en las que la línea entre la seguridad y el peligro era clara. Esto no era sencillo. No podía borrar de su memoria aquellas sombras que se deslizaban silenciosamente más allá del alcance de los supervivientes. Mientras daba vueltas, una de las figuras de la playa levantó ambos brazos y cayó de rodillas, señalando hacia el árbol con una urgencia frenética. Incluso a esa distancia, el mensaje era claro. No solo le pedían que los salvara, le rogaban que viera lo que los acechaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. El viento sacudía el avión mientras él luchaba por mantenerlo estable. Sus pensamientos se remontaron a una misión diferente años atrás, cuando había dudado, confiando en el procedimiento por encima del instinto, y un hombre había muerto ante sus ojos. La culpa de ese momento se había grabado en él, moldeando cada decisión que había tomado desde entonces. Había jurado no volver a permitir que la ciega adhesión a las reglas le costara otra vida. La tormenta se acercaba, engullendo más y más el horizonte. Las primeras sacudidas de la turbulencia presionaron contra las alas del avión, sacudiendo la cabina. El tiempo se agotaba. Tenía unos minutos, tal vez menos de una hora, antes de que el clima sellara la isla tras una cortina de violencia. Si se marchaba ahora, podría regresar con refuerzos. ¿Pero quedaría alguien vivo a quien salvar cuando volviera? Tragó saliva con dificultad, mirando a las figuras desesperadas y luego a las sombras que se deslizaban una vez más tras la cortina de palmeras. Sus instintos le gritaban, no solo por la tormenta, sino por la isla en sí. Lo que fuera que estuviera sucediendo allí abajo no era lo que parecía. Ya no era simplemente un piloto en una patrulla rutinaria. Se había convertido en testigo de algo oculto, algo peligroso. El SOS en la arena se difuminaba levemente bajo el viento creciente, con granos de arena blanca esparciéndose por los bordes de las letras. Los supervivientes agitaban los brazos hasta que estos flaqueaban, con los cuerpos temblando al borde del colapso. Su mensaje no solo estaba escrito en la arena, sino también en la forma en que sus cuerpos se esforzaban contra el agotamiento. No nos dejen. Daniel exhaló lentamente, con la mente llena de cálculos y inquietud. La tormenta, el naufragio, las sombras, los supervivientes demacrados, todo ello se entremezclaba en una red de urgencia. No tenía más remedio que actuar. ¿Pero cómo? Las normas decían una cosa, su conciencia decía otra. Los segundos pasaban, cada uno con el peso de vidas que se balanceaban precariamente entre la salvación y el desastre. Mientras los relámpagos crepitaban silenciosamente en el horizonte y el viento sacudía su avión una vez más, el capitán Daniel Coleman supo con terrible certeza que su próxima decisión definiría no solo su misión, y mientras miraba la isla que parecía tan pequeña frente a la inmensidad del océano, se dio cuenta de que ya no estaba simplemente dando vueltas alrededor de un pedazo de arena olvidado. Estaba sobrevolando el borde de un secreto, uno que esperaba atraparlo. El avión se balanceó suavemente mientras Daniel lo nivelaba contra los vientos crecientes, con la mirada fija en las figuras que se tambaleaban en la arena debajo.
Levantaban los brazos débilmente, con movimientos frenéticos, aunque les faltaba fuerza, y detrás de ellos se alzaba la pared de árboles como un ser vivo. En algún lugar de ese oscuro dosel, las sombras se habían movido rápida y silenciosamente, retirándose más profundamente como para ocultarse de su mirada. No podía borrar esa imagen de su mente. Los supervivientes querían que los viera, pero los demás no. El contraste era marcado, escalofriante, y cada vez que sobrevolaba la isla reafirmaba su determinación. La radio volvió a silbar en sus auriculares, y la estática llenó la cabina mientras intentaba una vez más comunicarse con la base. Su voz se introdujo en el micrófono con una calma entrenada, pero cada palabra fue devorada antes de que pudiera escapar al éter. No habría tranquilidad por parte del mando, ni guía ni voz que le dijera qué hacer. Estaba solo. La autoridad y la responsabilidad recaían directamente sobre sus hombros. El procedimiento era claro. Había volado en suficientes misiones como para saberse las reglas de memoria, registrar las coordenadas, transmitir un informe y regresar con refuerzos. Nunca entrar en combate sin confirmación. Nunca desviarse sin órdenes. La lógica era fría, pero práctica. Sin embargo, mientras daba otra vuelta y el horizonte se oscurecía bajo el peso de la tormenta, Daniel supo que el manual no había tenido en cuenta esto. No había tenido en cuenta a 3 supervivientes esqueléticos que arañaban el aire en busca de salvación, ni a las figuras ocultas que se deslizaban entre el follaje, ni la aplastante certeza de que, si les daba la espalda ahora, esas personas no vivirían para ver otro amanecer. Su mente se aceleró con cálculos. Calculó el tiempo que le llevaría volver a la base, las horas que tardarían en llegar los refuerzos. La tormenta los aislaría mucho antes de eso. Incluso si marcaba las coordenadas con precisión, para mañana la isla podría estar invisible detrás de un muro de lluvia y furia, inalcanzable hasta que fuera demasiado tarde. Se imaginó aterrizando de nuevo en el aeródromo, informando al mando, contándoles lo del SOS en la playa y las sombras entre los árboles. Vio la duda en sus ojos, la vacilación mientras organizaban un equipo y luego la creciente comprensión de que, para cuando llegaran a la isla, los supervivientes ya se habrían ido. Sus cuerpos arrastrados por la tormenta, sus gritos perdidos en el rugido del mar. La idea le oprimía el pecho hasta hacerle difícil respirar. Agarró el yugo con ambas manos. Los guantes de cuero crujían mientras sus nudillos se ponían blancos. Ya había visto esto antes. Años atrás, en otra misión, en otro lugar, había seguido las órdenes en lugar de su instinto. Un barco pesquero había enviado una débil llamada de socorro. Sus coordenadas eran inciertas. Había marcado la ubicación, la había comunicado por radio y había regresado a la base. Para cuando el equipo de rescate llegó a la zona, ya era demasiado tarde. El barco se había hundido y los hombres a bordo habían perecido. Nunca había olvidado el silencio que siguió, ni el informe en el que figuraban sus nombres. Los llevaba consigo, incluso ahora, como fantasmas que le susurraban en el fondo de su mente. No podía permitir que volviera a ocurrir, y sin embargo, el riesgo le atormentaba. La isla no tenía pista de aterrizaje, solo una estrecha media luna de playa. La tormenta se acercaba rápidamente y sus vientos ya empujaban contra sus alas. Intentar aterrizar en esas condiciones era una temeridad. Un solo error y su avión podría destrozarse contra la arena o ser arrastrado al mar. Incluso si aterrizaba sin problemas, estaría solo frente a lo que le esperara entre aquellos árboles. Los supervivientes estaban débiles, apenas podían mantenerse en pie, y si las sombras ocultaban enemigos, se vería superado en número y vulnerable. La lógica le decía que era una locura siquiera considerarlo, pero la lógica no era la única voz dentro de él. Otra hablaba más alto, con más insistencia. Era la voz de la conciencia, de la memoria, de las promesas que se había hecho a sí mismo cuando enterró su culpa. Si había una oportunidad de salvarlos, no podía dar la espalda. Las reglas existían para dar estructura, para dar orden, pero las reglas nunca habían salvado una vida por sí solas. Las personas sí, las decisiones sí, y esta decisión era suya. Daniel respiró lentamente,
obligando a su corazón a calmarse. El borde de la tormenta estaba ahora más cerca. Una cortina negra avanzaba implacable por el cielo. El primer destello de un rayo iluminó el océano, reflejándose en las olas como cristales rotos. El tiempo se había acabado. Tenía unos minutos para decidir, y en esos minutos sintió el peso de todas esas vidas presionándole. Los supervivientes seguían agitando los brazos, cada vez más lentamente, con una desesperación palpable. No podrían aguantar mucho más. Volvió a imaginar a sus hijas, con sus caras llenas de esperanza cada vez que él llegaba a casa. ¿Qué les diría si dejaba morir a esas personas? ¿Cómo podría explicarles que había elegido la seguridad por encima de la humanidad? Pensó en su esposa, que siempre había creído que era capaz de un gran valor. Ella nunca sabría los detalles, pero él sí. Viviría con la certeza de que, cuando llegó el momento, había dado la espalda. Era un peso que ya no podía soportar. La decisión se cristalizó, nítida e inquebrantable. Aterrizaría. Se arriesgaría a la tormenta, a las figuras ocultas, al resultado incierto, porque volar lejos no era una opción. No para él, ya no. Ajustó los controles, guiando el avión en un círculo más amplio, mientras escudriñaba la costa en busca del tramo de arena más despejado. La playa se curvaba en una estrecha franja lo suficientemente larga como para un descenso cuidadoso si lo calculaba bien. Calculó la velocidad del viento, tuvo en cuenta el oleaje, comprobó y volvió a comprobar el ángulo de aproximación. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos por la concentración. Su mente era un torbellino de entrenamiento e instinto trabajando al unísono. Los supervivientes que estaban abajo parecían intuir su intención. Sus gestos se volvieron frenéticos. Sus voces se perdieron en el rugido de los motores, pero sus cuerpos cobraron vida con una renovada urgencia. Uno volvió a caer hacia adelante, pero los demás lo sujetaron. Incluso desde arriba podía ver la repentina chispa de esperanza en sus movimientos. Lo entendían. Sabían que iba a por ellos. Cuando el avión inició su última maniobra, Daniel apretó la mandíbula. La tormenta rugía en el horizonte. El árbol se agitaba con un movimiento oculto y la arena debajo se acercaba cada vez más con cada segundo que pasaba. Su corazón latía al ritmo de los motores, no por miedo, sino por determinación. Esta vez no iba a retroceder. No iba a dejar vidas atrás. La playa se precipitó hacia él, una franja de salvación y peligro a la vez. Y mientras estabilizaba sus manos y guiaba el avión hacia la tierra, el capitán Daniel Coleman aceptó la verdad. Había tomado su decisión y, fuera lo que le esperaba en esa isla, tormenta, supervivientes o sombras, lo afrontaría de frente. El avión descendió, con los motores a toda potencia, mientras Daniel lo guiaba hacia la delgada franja de arena que se extendía debajo. Su pulso latía en sus oídos más fuerte que el rugido de las hélices, con todos los nervios a flor de piel, consciente de que un solo error lo haría caer al mar. La tormenta se acercaba, con densas nubes negras rodando sobre el horizonte, y el aire ya temblaba con ráfagas que sacudían las alas. Había aterrizado antes en terrenos accidentados, pero nunca como este. La playa era estrecha, rodeada de palmeras por un lado y olas por el otro, una traicionera franja de salvación. Solo tenía una oportunidad de conseguirlo, y las vidas de los que esperaban en la arena exigían que la aprovechara. Los supervivientes se veían más claramente a medida que descendía. Ya no eran figuras lejanas, sino personas destrozadas cuyos frágiles cuerpos apenas se mantenían en pie. Se acercaban tambaleando a la franja abierta de la playa, protegiéndose el rostro del viento que levantaba la aproximación del avión. El corazón de Daniel se encogió al ver la desesperación grabada en cada uno de sus movimientos. Estaban a punto de rendirse cuando él apareció en el cielo, y ahora la esperanza ardía en ellos con una ferocidad que les daba una fuerza que no deberían haber tenido. Pensó en cuánto tiempo debían de llevar esperando, mirando al cielo vacío durante días, semanas, aferrándose a la imposible creencia de que alguien vendría. Hoy él era ese alguien. Estabilizó las manos y guió el avión para alinearlo con la playa.
Las ruedas golpearon la arena con una fuerza discordante que sacudió la cabina, y el sonido de los granos chirriando llenó sus oídos mientras el avión temblaba contra la resistencia. Durante un momento aterrador, pensó que el tren de aterrizaje podría colapsar, que el frágil equilibrio entre el peso y la velocidad fallaría, pero la aeronave se mantuvo firme. El morro se inclinó ligeramente, luego se estabilizó y con una última sacudida, el avión se detuvo derrapando, con los motores rugiendo mientras luchaban contra el impulso. Siguió un silencio, denso y completo, solo roto por el silbido de las olas y el débil gemido del viento contra el metal. Daniel exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se quitó los auriculares, el ruido estático se desvaneció y dejó que la quietud se apoderara de él. Sus ojos recorrieron la escena fuera de la ventana. Los tres supervivientes se tambaleaban hacia él, con los brazos extendidos y lágrimas en sus rostros quemados por el sol. Sus movimientos eran torpes, como marionetas con los hilos deshilachados, pero su determinación los empujaba hacia adelante. Detrás de ellos se alzaba la selva, con sus sombras profundas y vigilantes. Volvió a pensar en las figuras que había visto allí, los observadores silenciosos que se habían escabullido de nuevo a su refugio. Estaban todavía allí, estaba seguro, esperando el momento adecuado. Abrió la puerta de la cabina y bajó a la arena, el calor del suelo calando a través de sus botas, el olor salado del océano impregnando el aire. El sonido de las olas rompiendo cerca le recordó lo estrecho que había sido su margen de error. La marea subía peligrosamente cerca de las ruedas del avión. Una hora más y quizá no habría habido espacio suficiente para aterrizar. Los supervivientes llegaron hasta él y se derrumbaron a sus pies, como si sus cuerpos los hubieran llevado tan lejos como podían. Se agachó y los sujetó uno a uno con los brazos. Un hombre, con el pelo casi blanco por el sol, agarró la manga de Daniel e intentó hablar, pero las palabras le salían roncas, con la garganta demasiado seca para formar frases coherentes. Otro hombre, más joven pero no menos demacrado, se apoyó en él con las extremidades temblorosas. Entre ellos había una mujer que parecía que una fuerte ráfaga de viento podría llevársela. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos y los labios agrietados y pálidos. Daniel sintió el débil latido de su corazón contra su mano cuando le tocó el hombro, un ritmo frágil que parecía a punto de fallar en cualquier momento. Los guió hacia la sombra del avión, ofreciéndoles el poco refugio que proporcionaba contra los vientos cada vez más fuertes. Sus ojos no dejaban de mirar hacia el árbol. Las palmeras se balanceaban bajo el aliento de la tormenta. Sus hojas azotaban el aire, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo observaban. Ahora no había movimiento, nada evidente, pero el peso de unos ojos invisibles lo oprimía de todos modos. Hacía mucho tiempo que había aprendido a confiar en sus instintos, agudizados por años de supervivencia, y todos ellos le decían que el peligro acechaba fuera de su vista. Los supervivientes se aferraban a él con la mirada, como si temieran que desapareciera si parpadeaban. Sacó agua de su kit de emergencia y se la pasó a manos temblorosas, observándolos beber a sorbos desesperados que le hacían temer que se atragantaran. Bebían de todos modos, con un sonido crudo y urgente al tragar, sus cuerpos ávidos de la vida que se les había negado. Las manos de la mujer temblaban tan violentamente que él le sujetó la botella, con un agarre firme pero suave, mientras ella presionaba sus labios contra el borde. Las preguntas se agolpaban en su lengua, pero no las formuló. Sus rostros lo decían todo. El hambre, la sed, el miedo. Las palabras podrían esperar a que recuperaran las fuerzas. Por ahora, lo único que importaba era sobrevivir. Sin embargo, su mente se negaba a descansar. No dejaba de pensar en el barco naufragado que había visto en el extremo más alejado de la playa, medio enterrado y destrozado. ¿Cuántos iban a bordo cuando se hundió? ¿Cuántos habían llegado a la orilla? ¿Y quiénes eran esas sombras entre las palmeras? Si los tres que tenía delante eran víctimas, ¿los demás eran enemigos? ¿O habían sido compañeros en otro tiempo, convertidos ahora en otra cosa por la desesperación y la codicia? La tormenta rugía cada vez más fuerte, un estruendo lejano que vibraba en la arena bajo sus pies.
Las nubes sobre su cabeza se espesaban, su oscuridad se extendía sin cesar por el cielo, convirtiendo el agua turquesa en acero. Sabía que tenía poco tiempo antes de que la tormenta se desatara con toda su fuerza sobre ellos. Tendría que tomar decisiones rápidamente, si intentar despegar de nuevo con el empeoramiento del tiempo o refugiarse y capear la tormenta en la isla. Ninguna de las dos opciones era segura, pero quedarse significaba enfrentarse a lo que se escondía entre aquellos árboles. Los supervivientes lo miraban con ojos que pedían respuestas, pero Daniel no tenía ninguna que dar. Era un soldado, un piloto, entrenado para situaciones con reglas claras. Pero aquí no había reglas, solo instinto y el peso de la responsabilidad. Mientras el viento arreciaba, volvió a escudriñar la arboleda. Por un instante, lo volvió a ver, un destello de movimiento, una forma demasiado alta y deliberada para ser algo natural. Alguien estaba allí, observándolo, tal vez incluso contando los pasos que le llevarían a la playa. Se enderezó, cuadrando los hombros, endureciendo su determinación. No había arriesgado su vida para aterrizar allí, solo para caer ciegamente en otra trampa. Los supervivientes a sus pies eran prueba de sufrimiento, prueba de que alguien había soportado semanas de tormento para grabar SOS en la arena y aferrarse a la esperanza de la salvación. Pero las sombras contaban otra historia, una que insinuaba crueldad, control y violencia acechando más allá de la vista. La isla era más que un lugar de supervivencia, era un lugar de secretos, y Daniel comprendió que su aterrizaje no solo había traído el rescate, sino también la exposición. La tormenta se avecinaba, el océano se agitaba y la línea entre la salvación y el peligro se difuminaba con cada ráfaga de viento. Daniel apretó con fuerza los controles de su propio miedo. Fuera lo que le esperaba entre aquellos árboles, fueran cuales fueran las verdades que ocultaba el barco naufragado, él se enfrentaría a ellas. Había elegido aterrizar, y esa elección tenía sus consecuencias. Miró una vez más a los supervivientes apiñados a la sombra de su avión, y luego al horizonte oscurecido, donde los relámpagos surcaban silenciosamente el cielo. Ya no había vuelta atrás. La isla había reclamado su presencia, y sus secretos no permanecerían ocultos por mucho tiempo. El aire se espesó con el olor a sal y tormenta, mientras Daniel se estabilizaba junto a los supervivientes. El rugido del océano parecía ahora más fuerte, con las olas rompiendo con fuerza contra la orilla y salpicando la arena donde descansaba su avión. Las tres figuras demacradas se acurrucaban bajo el ala como si fuera una fortaleza. Sus frágiles cuerpos se apretujaban, agarrando botellas de agua con manos temblorosas. Bebían con avidez, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia los árboles. Cada vez que cambiaba el viento, las palmeras y las sombras se agitaban más profundamente en la selva. Se estremecían como si les hubieran golpeado. No era solo el agotamiento lo que les hacía temblar, era el miedo. Daniel había visto antes el miedo grabado en los rostros. Lo había visto en combate, en misiones de rescate, en los ojos de personas que sabían que estaban a un paso de la muerte. Esto era diferente. Era el miedo a algo invisible, a algo que permanecía en silencio, pero controlaba cada paso que daban. Se agachó cerca de ellos y les habló en voz baja, pero el mayor de los dos hombres negó débilmente con la cabeza antes de que Daniel pudiera hacerle ninguna pregunta. Sus labios agrietados formaron una sola palabra que se escuchó a pesar del rasposo sonido de su garganta. Peligro. Luego miró detrás de él, hacia los árboles, y se encogió. La mirada del piloto recorrió la arboleda. Durante largos momentos, solo se oyó el susurro de las ramas bajo el viento cada vez más fuerte. Entonces, un movimiento fugaz volvió a llamar su atención, demasiado preciso, demasiado deliberado para ser natural. Se puso de pie lentamente, con todos los músculos tensos, y su mano rozó instintivamente la pistola que llevaba atada al muslo. Era un arma estándar, más una precaución que un arma de elección, pero esa noche le parecía la única garantía que tenía. La selva volvió a moverse y esta vez los vio con claridad. Eran figuras delgadas pero fuertes que se deslizaban entre las palmeras con la elegancia de un depredador. Sus movimientos eran organizados,
controlados. No eran supervivientes demasiado débiles para pedir ayuda. Eran hombres que se escondían con un propósito. Daniel apretó la mandíbula al darse cuenta. Los tres que habían enviado la señal de SOS no estaban solos en la isla. Eran prisioneros. Las piezas comenzaron a encajar. El barco naufragado no era simplemente la embarcación de unos viajeros desesperados. Había sido el transporte de contrabandistas, hombres que habían elegido esta isla como refugio involuntario tras una catástrofe. Quizás transportaban contrabando a través del océano, quizás personas, quizás ambas cosas. Fuera cual fuera la verdad, ellos también habían sobrevivido al naufragio. Y a diferencia de las almas demacradas que tenía ante sí, habían tomado el control de la isla. Estos tres no eran compañeros. Eran cautivos abandonados a morir de hambre y muerte bajo la atenta mirada de sus captores. A Daniel se le heló el estómago. La selva ya no era solo árboles y sombras. Era una jaula en la que hombres desesperados se habían convertido en reyes. La mujer se desplomó sobre la arena, casi sin fuerzas. Daniel se agachó a su lado y le tomó el pulso, tan débil que apenas se notaba bajo sus dedos. Miró a los dos hombres, ambos esqueléticos, pero tratando de mantenerse en pie a pesar del agotamiento. Sus dos ojos le suplicaban que los comprendiera. No habían podido acercarse hasta ahora. Su avión había roto el silencio, dándoles un momento para desafiar a quienes los controlaban. Pero esos mismos hombres aún permanecían entre los árboles, con intenciones ocultas pero innegables. El viento soplaba con más fuerza, sacudiendo el metal de su avión. La tormenta estaba a punto de llegar, pero la atención de Daniel seguía fija en el árbol. Pensó en las opciones, cada una más sombría que la anterior. Si intentaba despegar ahora con los tres supervivientes, la arena resbaladiza por la lluvia podría traicionarlo. Los vientos de la tormenta podrían aplastar su aeronave. Si se quedaba, tendría que enfrentarse a los hombres que acechaban entre las palmeras, hombres que ya habían demostrado que no tenían piedad. Otro destello de movimiento confirmó lo que ya sabía. Lo estaban observando, calculando. Su aterrizaje había interrumpido su control, pero también lo había atrapado allí con ellos. Se había interpuesto entre los depredadores y su presa, y ellos no cederían tan fácilmente. Su entrenamiento le decía que se atrincherara, que pusiera a salvo a los supervivientes y se preparara para la defensa. Su instinto le gritaba que el conflicto era inevitable. Pensó en la pistola que llevaba en la cadera, en la pistola de bengalas de emergencia de la cabina, en las armas improvisadas que podría fabricar si se viera obligado. Había luchado antes en situaciones más difíciles, pero esto era diferente. No se trataba de un campo de batalla con líneas claras. Era un lugar donde la desesperación convertía a los hombres en monstruos. El superviviente más anciano volvió a susurrar, con una voz apenas audible por encima del viento. Nos mantuvieron. Comida para ellos. Trabajo. Sus palabras se disolvieron en una tos, su cuerpo sacudido por la debilidad. Daniel entendió lo suficiente. Los tres que tenía ante él habían sido esclavos de los más fuertes, obligados a recoger cualquier resto de sustento que ofreciera la isla, golpeados hasta quedar casi destrozados. Eso explicaba sus cuerpos demacrados, su desesperanza, y explicaba la forma en que los demás se movían ahora como cazadores, reacios a ceder el control. Un rayo atravesó el cielo, iluminando la playa con un resplandor blanco y deslumbrante. Por un instante Daniel los vio claramente. Media docena de hombres de pie al borde de la selva, con la ropa andrajosa, pero con una postura erguida, con los ojos fijos en él, con una hostilidad inequívoca. Luego la oscuridad los envolvió de nuevo, dejando solo el eco de su presencia. Daniel se irguió, con los hombros rectos. No había venido aquí para luchar, pero lo haría si fuera necesario. Su decisión de aterrizar lo había llevado a esta situación, y ahora tenía la responsabilidad de llevarla a cabo. Las tres almas acurrucadas bajo su ala dependían de él, y no les fallaría, como había fallado a otros hacía mucho tiempo. La selva susurraba con el murmullo de sus hombres ocultos. La tormenta se abatía con furia implacable, y los frágiles supervivientes se aferraban a él como su única esperanza. El secreto de la isla ya no estaba oculto.
Se había revelado en forma de captores desesperados y cautivos destrozados. Y Daniel sabía que la noche que se avecinaba no solo pondría a prueba su habilidad como piloto, sino también su voluntad como hombre. Volvió a mirar hacia el horizonte oscuro, donde se agitaba la tormenta, y luego volvió a las sombras que esperaban entre las palmeras. La isla era ahora un crisol y, dentro de sus límites, habría que tomar decisiones. Estaba preparado. El cielo se abrió con un estruendo de truenos que resonó en el océano y se abatió sobre la isla como un peso vivo. Comenzó a llover y las gotas dispersas, lo suficientemente pesadas como para escocer al golpear la arena, se densificaron hasta convertirse en una cortina implacable que difuminaba la línea entre el mar y el cielo. Daniel se mantuvo firme, con las botas hundiéndose en la arena húmeda mientras la marea se acercaba, su cuerpo preparado contra el viento creciente que azotaba su uniforme y hacía que las palmeras se agitara violentamente detrás de él. Los tres supervivientes se aferraban al ala del avión, sus frágiles cuerpos sacudidos por la tormenta, sus rostros máscaras vacías de terror. Y más allá de ellos, medio ocultos en las sombras de los árboles, los otros hombres permanecían esperando. Durante largos momentos, nadie se movió. La tormenta parecía tener a la isla en sus garras, exigiendo sumisión. Las olas rompían con más fuerza, salpicando espuma por toda la playa, amenazando con tragarse las ruedas del avión. Los relámpagos iluminaban la selva, y Daniel vislumbró fugazmente unos ojos que brillaban en la oscuridad, las siluetas de unos cuerpos que se movían con paciencia depredadora. No eran hombres dispuestos a ceder el control de su dominio. Lo observaban, calculando si la tormenta o su propia intervención lograrían deshacerse de este intruso. Daniel sintió el peso de sus miradas, pero se negó a ceder. Se agachó de nuevo cerca de los supervivientes y les habló en voz baja pero firme, aunque sus palabras casi se perdían entre el rugido del viento. Ahora necesitaban fuerza, no pánico. Les aseguró que estaban a salvo, que no los abandonaría, incluso mientras su propia mente se debatía entre cálculos de riesgo. La tormenta hacía imposible el vuelo por el momento. La pista de arena se había estrechado bajo el embate de las olas, y los vientos arrancarían el avión del cielo en cuanto despegara. Quedarse era peligroso, pero intentar marcharse era un suicidio. La única salida era aguantar. El primero de los hombres hostiles emergió de entre los árboles, como si la propia tormenta lo hubiera convocado. Era delgado pero musculoso, con la ropa hecha jirones y los ojos ardientes con algo salvaje. Detrás de él, otros le seguían, pisando la playa con cuidado deliberado. Su presencia era amenazante, no caótica. Se movían como hombres que habían hecho esto antes, que habían tomado lo que querían y habían sobrevivido por la fuerza. Daniel se irguió, con el peso de su arma en la cadera como un frío consuelo. Aún no la desenfundó, pero su mano descansaba cerca de ella, una declaración silenciosa de que no estaba indefenso. Los supervivientes gemían detrás de él, abrazándose unos a otros, con los cuerpos temblando como si esperaran un castigo simplemente por estar cerca de él. Daniel se dio cuenta entonces de lo profundamente que los había quebrantado su cautiverio. Estaban condicionados a temer a esos hombres, a esperar crueldad a cada paso. La tormenta rugía, los relámpagos surcaban el cielo, y los dos grupos seguían mirándose a través de la playa. La distancia entre ellos era tan marcada como en cualquier campo de batalla. Entonces, el viento cambió y la lluvia arreció, azotando la arena de lado, cegadora y despiadada. Los hombres hostiles se lanzaron hacia adelante, envalentonados por el caos de la tormenta, sus figuras medio ocultas por el aguacero. Daniel reaccionó al instante, sacó la pistola de bengalas de su kit de emergencia y disparó al cielo. La estela roja se elevó, una chispa desafiante contra la tormenta negra, cuyo resplandor iluminó la playa por un instante fugaz. Los atacantes vacilaron, protegiéndose los ojos, quizá dándose cuenta de que la bengala era más que una señal de desafío. Era un grito al cielo pidiendo ayuda. Daniel gritó por encima de la tormenta, con una voz llena de furia y determinación. No les permitiría dar un paso más hacia los supervivientes. Los atacantes dudaron, y en esa pausa,
La tormenta se intensificó. El océano se abalanzó sobre la arena, arrastrando los escombros entre ellos. El viento era su enemigo y su escudo, convirtiendo cada momento en caos. Daniel lo utilizó a su favor, guiando a los supervivientes hacia el refugio del avión y colocándose como barrera. La lucha era primitiva, aún no física, pero cargada de la amenaza de la violencia. Los hombres hostiles lo miraban con odio a través de la cortina de lluvia, con ojos que prometían venganza. Pero a pesar de todas sus amenazas, ellos también estaban atrapados por la tormenta. Sus movimientos ralentizados por la lluvia torrencial, sus pasos inseguros sobre la arena empapada. Por primera vez, Daniel vio el miedo brillar en ellos, no hacia él, sino hacia la tormenta misma. Una fuerza mayor que la voluntad de cualquier hombre. Las horas parecían prolongarse en el lapso de minutos. La tormenta rugía con furia implacable, arrancando ramas de los árboles y lanzándolas por la playa, haciendo que las olas se elevaran cada vez más hasta amenazar con arrasarlo todo. Daniel se mantuvo firme, con la mente tranquila, incluso cuando el agotamiento lo invadió. Se concentró en los supervivientes, en mantenerlos con vida, en protegerlos tanto de la ira de la naturaleza como de la crueldad humana. Y entonces, débil al principio, pero cada vez más fuerte, llegó el sonido por el que había estado rezando, un zumbido lejano, amortiguado por el viento y los truenos, pero inconfundible. Las hélices de un helicóptero atravesando la tormenta. Daniel sintió un nudo en el pecho por el alivio, aunque no se atrevió a demostrarlo. Los hombres hostiles también lo oyeron, y sus rostros se retorcieron de ira al darse cuenta de que su dominio sobre la isla estaba llegando a su fin. Algunos se escabulleron entre los árboles, desapareciendo en el caos de la tormenta, sin querer enfrentarse al poder que se acercaba. Otros se mantuvieron desafiantes un momento más antes de retirarse, sus siluetas tragadas por la lluvia. Los supervivientes se aferraron a él, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, mientras la luz de búsqueda de un helicóptero atravesaba la tormenta, barriendo la playa hasta que cayó sobre el SOS, que aún se aferraba débilmente a la arena a pesar de las olas. El resplandor rojo de la bengala permaneció débilmente en el aire, guiando a los rescatadores hacia abajo. Daniel levantó ambos brazos, haciendo señales a través de la tormenta, con el cuerpo tembloroso pero sin quebrarse. El helicóptero se cernía sobre ellos, sacudido por los vientos, pero lo suficientemente estable como para que la tripulación bajara un cabrestante. Daniel ayudó primero a la mujer, sujetando su frágil cuerpo al arnés y observando cómo se elevaba hacia el cielo como una frágil hoja atrapada en el vendaval. Uno a uno los demás le siguieron, alejándose de la isla que casi les había reclamado. Finalmente, el cable descendió para él, balanceándose violentamente bajo la furia de la tormenta. Lo agarró, con los músculos gritando contra la fuerza del viento, y se dejó elevar hacia la seguridad de arriba. La cabina del helicóptero era un caos, con el viento, la lluvia y los gritos de los tripulantes. Pero para Daniel era como un santuario. Miró a los supervivientes acurrucados en el interior, a los médicos que ya los atendían, y sintió una oleada de alivio. Estaban vivos contra todo pronóstico, contra la tormenta y la oscuridad de los hombres. Habían sobrevivido. A medida que el helicóptero se alejaba, la isla se reducía a una mancha borrosa de lluvia y mar. Sus secretos quedaban atrás, pero no olvidados. Daniel se apoyó contra la pared de la cabina, con el cuerpo dolorido y la mente pesada, pero clara. Había tomado la decisión de aterrizar, de arriesgarlo todo, y no había sido en vano. Los supervivientes vivirían. Los hombres que se habían escondido en las sombras ya no los mantendrían en silencio. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro de él reinaba la calma. Pensó en sus hijas, en su esposa, en las promesas que se había hecho a sí mismo hacía mucho tiempo. Esta vez no había dado la espalda. Esta vez había elegido el valor por encima de las normas, la humanidad por encima de la vacilación. Y mientras el helicóptero los llevaba hacia la seguridad, el capitán Daniel Coleman cerró los ojos por un momento, sabiendo que esa noche permanecería con él para siempre. Un testimonio de la voluntad de sobrevivir,
El precio de la conciencia y la fuerza inquebrantable de elegir hacer lo correcto sin importar la tormenta. No te pierdas la próxima increíble historia de supervivencia. Suscríbete ahora para no quedarte atrás. Mira el siguiente video en pantalla y descubre otro giro impactante que no podrás creer. Y si esta historia te ha mantenido en vilo, compártela con tus amigos.